vamos. Bien, entonces les decía, ¿no? Y estamos grabando la sesión y vamos a ingresar a una nueva temática el día de hoy, por favor. Ya relativa a las medidas descriptivas. Voy a leer un poco para explicar después. Dice, se ha visto que los métodos gráficos son extremadamente útiles para lograr una descripción de los datos. Y es por esto que las representaciones resultantes de las distribuciones de frecuencia nos permitieron discernir las tendencias y patrones de los datos. Sin embargo, los métodos gráficos presentan limitaciones cuando se desea tener una mayor exactitud. Hoy día, señoritas y jóvenes, vamos a ver unas medidas que se conocen como las medidas de tendencia central. Vamos a empezar con estas medidas hoy. Ya, las medidas de tendencia central, como su nombre indica, más que todo se refieren a valores promedio o centrales de un grupo de datos, que puede ser una población o una muestra como tal. Me voy a permitir en la parte, en esta hojita blanca, un poquito explicar lo que vamos a hacer en esta sesión y en la próxima semana más. Por ejemplo, cuando nosotros podemos representar gráficamente datos numéricos, datos estadísticos, voy a borrar esto, no está bien. Por ejemplo, en un sistema de ejes cartesianos, ya que usted ya conoce, un eje horizontal y un eje vertical. Acá se supone que yo puedo en este sistema de representación cartesiano, puedo yo tranquilamente representar algunos valores. Por ejemplo, X sub i, que serían las marcas de clase o límites de clase, y en el eje vertical los F sub i o frecuencia. ¿No? La frecuencia absoluta sabemos que se refiere a la cantidad de veces que se genera o repite un determinado fenómeno. Bien, cuando hablamos de medidas de tendencia central, yo puedo considerar, reitero, poblaciones o muestras. Acá se los estoy dibujando aleatoriamente algunos puntos en el plano cartesiano, ¿está bien? Algunos puntitos, ahí están. Todos ellos, que son unos, no sé, 20 puntos, qué sé yo, pueden ser, reitero, una muestra o finalmente una población. Por ejemplo, ustedes ahorita si yo saco sus estaturas y agarro cada uno de estos valores, ustedes estarían representados por cada uno de estos puntitos. Si vemos sus estaturas o temperatura o masa corporal, etcétera, etcétera. Pero asimismo también podría representar de 500 mujeres, 50, ¿no? O 20 como una muestra representativa de la población. ¿A qué se refiere entonces el tema que vamos a ver hoy día o vamos a comenzar a ver? Al hecho de que se considera como si fuera este conjunto total de valores una nube de datos. La nube de datos, ya voy a anotar, por favor, van a disculpar un poquito el tema de la caligrafía, pues por el ratón. Esta nube de datos tiene una característica muy interesante en estadística, ¿ya? Primero, que aparte de sus valores numéricos como conocemos, también pueden ser representados mediante puntos muestrales, como lo estoy haciendo acá. Ahora, ¿en qué consiste nuestro tema de hoy? En hallar un valor central o varios valores centrales representativos. Por ejemplo, este. Este se conoce en el campo de la estadística como la media aritmética, ¿ya? Algunos le llaman promedio, pero lo más correcto es decir que es una media aritmética, ¿ya? La media aritmética, como ustedes pueden ver en el esquemita que me he hecho de la nube de datos, representa un valor central, ¿ya? O promedio del conjunto de datos, ¿no? De la nube de datos como tal. Entonces, esta media, cuando nosotros trabajamos con población, se llama mu por si acaso, ¿ya? Voy a borrar, está mal esto. Voy a volver a escribir. Ahora sí, estamos hablando de la letra del alfabeto griego, mu. Ahí está. Esta letra del alfabeto griego, que es la M de los griegos, mu, se utiliza cuando vas a utilizar o calcular
la media aritmética de poblaciones. Y cuando vas allá a la media aritmética de muestras, se utiliza X bar, así se lee, y es la misma representación en el fondo, pero esto se utiliza para población y esto para muestras. Entonces, en el fondo, hoy día y la próxima semana vamos a aprender a determinar este valor. ¿Cuánto valdrá? Por ejemplo, si yo mido sus estaturas de ustedes, que son casi 50, puedo hallar el promedio, ¿no? El promedio de las estaturas, o el promedio de sus pesos, o el promedio de su temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Ese valor promedio, en general, su nombre correcto es la media aritmética. Entonces, de eso trata un poquito nuestro tema. Les estoy adelantando a grandes rasgos lo que vamos a hacer. Pero hay dos formas de entender este proceso. Voy a borrar ahora. Existen dos maneras de entender todo el proceso que acabo de explicar. ¿Cuáles son esas dos maneras? Ya, y voy a dejar de compartir un ratito para luego ya entrar en materia y utilizar algunas formulitas y demás. A ver, acá. Cuando nosotros, señoritas y jóvenes, hablamos de información, les había explicado que hay dos grandes conceptualizaciones. Población, cuando abarcas todo el conjunto de datos como tal, y hablamos de muestras, cuando hallas un conjunto más reducido, un subconjunto, y lo vas analizando. Ahora, en este tema, aparte de lo que acabo de explicar, también se puede trabajar con datos sueltos y con datos agrupados. Ahora te explico. Los datos sueltos son cuando tú tienes datos así como los he dibujado, uno por uno, bien puntuales, bien separados, nada sistematizados. Esos son datos sueltos, o sea, datos no agrupados. Pero cuando yo les hable de datos agrupados, ustedes tienen que automáticamente asumir que estamos hablando de tablas, por favor. El hecho de referirnos a datos agrupados quiere decir que ya tienen la posibilidad de ser presentados mediante una tabla que además ustedes ya saben cómo elaborar actualmente. Entonces, hoy día, escúchenme por favor bien, vamos a dedicarnos a datos sueltitos, o sea, datos no agrupados. La próxima semana, el próximo martes, vamos a entrar directamente al manejo de datos agrupados, o sea, con tablas. Las fórmulas, obviamente, tienen sus características para cada tipo de datos. Hoy día voy a ver las más simples, van a ver que es muy sencillo, es casi un chiste lo que vamos a ver hoy. Es muy sencillo, es muy fácil y es además todo lo que voy a hacer para datos sueltos, ya que no estén todavía sistematizados en una tabla. Ahora, venimos a la primera medida de tendencia central, vamos a leer, aquí está, por favor, es la que acabo de explicar. Dice, media aritmética es aquella que representa el promedio aritmético de un conjunto de observaciones. Que la misma actúa como punto de equilibrio, de manera que las observaciones menores equilibran a las mayores. Voy a explicar eso a continuación. Tal como explicaba aquí en la tabla, hay dos fórmulas. Una para muestra y población, para datos no agrupados, sueltos. Y esta que vamos a ver el martes, que se refiere a datos agrupados o tablas, ¿no? Sinónimo de tablas. Bien, haremos un ejemplito, por favor. Se los he preparado aquí un pequeño ejemplo. Vamos a leer. Estos son datos sueltos. Y dice, ejemplo, hallar la media aritmética de las edades de un grupo de estudiantes de la UPAL. ¿Cuántos datos tengo acá, señoritas y jóvenes? ¿Cuántos cuentan? 11. Muy bien. 11. Ok, listo. Estos 11 datos, de estos 11 datitos, que pueden constituir una población, si se dan cuenta, o también una muestra, obvio, pero en este caso, al no decirnos que es una muestra, asumimos automáticamente que es una pequeña población de datos. Por ejemplo, pueden ser, como dice, las edades, ¿no?, de un grupo de estudiantes. Entonces, voy a hallar su promedio, o sea, es como si te dijera, ¿cuál será el promedio de edad de estos señores, de estos salvajes? Entonces voy a utilizar una fórmula muy simple. Aquí está la fórmula, por favor, te lo estoy marcando. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Vamos a leer. Como estamos hablando de población, les dije, vamos a utilizar la letra del alfabeto mu. La media aritmética va a ser a la sumatoria de todos los datos, eso dice esta expresión, sobre el número de datos. Entonces,
lo que hago, escúchenme por favor bien, es lo siguiente. Agarrar y copiar cada uno de los datos. 20 más 19, más 19, más 18, más 22, más 30, más etcétera. Y hallamos toda la suma de esos datos. Y divido entre el número total de información. El número de datos que tengo es 11. Si ustedes, por favor, ahora les pido que me ayuden con su calculadora, revisen cuánto sale la suma de los 11 valores. Según lo que yo he calculado, tendría que salir 227. Revisen si es así, por favor. Les voy a dar un minutito. Revisen. Agarran y hallan la suma de 20 más 19, más 19, más 18, más 22, más 30, más 21, más 18, etcétera, hasta llegar a 20. ¿Cuánto sale la sumatoria? ¿Está bien 227? Revisen, por favor. Sí, está bien. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, está bien. Ya. Ahora, Ingeniero, está bien. dividimos ahora esos 227 entre el número de datos que son 11, ¿no? Porque son 11 datos. Dividan 227 entre 11, tendría que salirles Sí, sale también. 20,6. Sí, sale lo Y mismo. así sale. Ya, ahora a ti, Coma 63. 63. 3. Ujú. Ya, listo. ¿Esto qué significa? Significa que en promedio, la edad de estos 11 muchachos o muchachas es de 20,63 años. Siendo un poquito más, no sé, redondeando, podríamos decir que la edad promedio había sido 21 años. Pero, ¿no? Lo correcto, en la interpretación me refiero, sería decir que su edad promedio es 20,63. 63. Preguntas, por favor, sobre la media aritmética. Consiste, reitero, en hallar la sumatoria de todos los valores y dividir entre la cantidad de datos. Nada más, algo muy simple que ustedes en colegio además hacían, ¿no? Cuando calculaban sus notas, por ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre la media aritmética? Esto es nada más para datos sueltos, datos no agrupados. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. ¿Entiende? Ya. Si hubiera alguna pregunta, ya sabe, me avisa. Esta es la primera medida de tendencia central, lo que se los dibujaba, ¿se acuerdan? Ese valor central o promedio que corresponde a estos datos. Bien, vamos a ir a la segunda medida de tendencia central. Si hay dudas, por favor, me preguntan. La segunda se llama mediana. Aquí está, esto también les voy a pasar después en el Moodle, por favor. Dice, la mediana es el punto medio de un conjunto de datos representando el valor más central en dicho conjunto, por lo que deja por encima y por debajo la misma cantidad de datos. Acá hay dos consideraciones otra vez. Para datos no agrupados, sueltos, quiere decir esto, y para datos agrupados o tablas. Esto vamos a ver el día martes, ¿no? Cuando hagamos con tablas. Por ahora estamos haciendo con datos sueltitos. Para hallar la mediana en datos no agrupados, se siguen estos tres pasos que se los estoy marcando. El primero dice organizar por orden ascendente los datos. 2, utilizar una fórmula de posicionamiento que es n más 1 medios y luego determinar el valor que corresponde a este valor posicional. Vamos a hacer un ejemplo para entender porque leyendo nomás no se entiende mucho. Bien, aquí está un ejemplito. Leemos, por favor. Dice, ejemplo, hallar la mediana, ¿no? Med es la mediana, para el conjunto de datos anterior, o sea, para el anterior problema de los 11 datos que teníamos acá. Bien, entonces, empezamos a ordenar. El primer paso para la mediana, escúchenme por favor bien, es ordenar la información. Entonces, eso he anotado acá, ¿no? Dice ordenando la información en forma ascendente o ascendentemente. Tenemos lo siguiente. Ahora, les he enseñado una estrategia, ¿no? Con colorcitos la anterior vez. Les he dicho, a ver, el menor de todos, aquí cuánto es, 18. ¿Y cuántos hay? Hay 2, aquí están 2. Luego 19, aquí hay 1, hay 2, hay 3, entonces aquí tengo 1, 2, 3. Hay 20, sí, aquí hay 2 20, entonces vienen acá en forma ordenada. Hay 21, sí, hay 2 21, aquí están esos 21. Hay un 22, sí, aquí está, y hay un 30 que sería
Y con eso he ordenado y no me sobra ningún valor. Una vez que he ordenado, fíjense, es muy sencillo esto, cuento cuántos valores tengo. En este caso, como son 11, ¿no es cierto? 11 datos son los que estamos considerando. Eso es un número impar, señoritas y jóvenes, ¿están de acuerdo? 11. Cuando tienes un conjunto de datos, un número de datos impar, la solución es directa, sencilla, directa. Aquí te lo he anotado. Como son 11 impar, 11 datos, de la misma manera como he leído, aplicamos la fórmula del posicionamiento, ya que está acá y les voy a explicar. Una vez ordenada la información, cuento, son 11 datos y reemplazo en la fórmula del posicionamiento. Acá lo vamos a hacer eso con mi lapicito. Entonces, una flechita. N, ¿cuánto vale? 11. Más 1, y divido entre 2. ¿Cuánto da eso, por favor? 6. 6. 6. Listo. Ese valor de 6 te está diciendo que en la posición número 6 está la mediana del conjunto de datos ordenado. Empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el valor de la mediana. ¿Cuánto había sido? 20. Listo. Vuelvo a explicar. Lo primero que haces después de ordenar es contar. ¿Cuántos son? 11. Y reemplazas en la fórmula del posicionamiento. 11 más 1 entre 2. ¿Cuánto te da? 6, exactamente. Esto te está indicando que en la posición número 6 vas a hallar a la mediana. Contamos 1, ¿no? 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente la mediana es esta, ¿no? La que está en la sexta posición de nuestro ordenamiento. Este valor. Ese es el valor de la mediana. Preguntas, por favor, cuando el número de datos es impar. Preguntas. Si hay alguna duda, por favor, pregunten. Ahora vamos a hacer uno con un conjunto de datos par, ¿ya? Pero este es el caso más sencillo, digamos, cuando es impar. Preguntas, por favor, hasta acá, sobre esta parte. ¿Se ha entendido? Ingeniero. Sí, se entendió. Sí. ¿Se entendió? Se entendió. Se entendió. Listo, listo. Ya está, ya saben cuándo es impar. Ahora vamos a un ejemplo con par, ¿ya? Bajamos. Ejemplo, hallar la mediana de, pondremos algo más completo, las masas de, no, sí, está bien, de un grupo de estudiantes. Ahí está. Ahora fíjate, por favor, vamos a hallar la mediana para un conjunto de datos correspondiente a masas. Ahora, pues aquí yo soy bien molestosito. Valentina me conoce. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? Ustedes son bioquímicos o van a ser bioquímicos de aquí a 2, 3, 4 años. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? La gravedad. La gravedad. Ya. A ver, explícame, ¿cómo es eso de la gravedad? Que el peso sí va a cambiar y el volumen no. Ahí me estás metiendo En donde Espera, me estás metiendo algo que no estamos hablando, que es volumen. No tiene que ver con el volumen. La gravedad, sí. peso y masa. Ya, recordaremos de física, ¿ya? Ustedes han hecho física en colegio y también el anterior semestre, si no me equivoco. Recuerden, peso es igual a masa por gravedad. Peso, en el campo de la física estamos hablando, peso es igual al producto de la masa de un cuerpo multiplicado por la gravedad donde se encuentra dicho cuerpo. ¿Qué cambia de esos dos? El peso, no la masa. Es decir, si tu masa es 70 kilogramos, eso no va a cambiar en ninguna parte del universo. Pero lo que sí va a cambiar es tu peso. En el mundo, en nuestro planeta, manejamos un valor nominal, ¿no? De la gravedad, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ya.
Estoy aclarando esto por una razón simple, porque a veces los bioquímicos manejan los términos, en general estoy hablando, y no solo los bioquímicos, ingenieros también, manejamos a veces de forma equivocada los términos. Cuando tú vas a las 6 de octubre y Bolívar y te encuentras con una señora que te está ofreciendo esa balancita de peso, de piso, esa balanza de piso, ¿qué te dice cuando te vas a medir? Por 50 centavos, un boliviano, 2 pesos, no sé. ¿Qué te dice? Pesate. Pesate. Y si te das cuenta, ese es un error fatal. No puedes pesarte. Porque para pesarte tendrías que agarrar tu masa, que es los 70 kilogramos, y multiplicar por 9,81. Eso te va a dar más o menos 800 o 700 newtons. Newtons. El peso se mide en newtons. Entonces, tengamos un poquito de cuidado. Yo soy un poco molesto en esa parte de incidir en el tema del lenguaje matemático, físico, químico, etcétera. Ya volvemos a nuestra pantallita. Entonces, ahora recién yo creo que me van a entender por qué he puesto masas, ¿no? Masa en vez de pesos. Esto está en kilogramos, se supone. Fíjense. ¿Cuántos datos tengo? Contaremos. ¿Cuántos son? 12. 12. Muy bien. Como son 12, es un número par. Ya a diferencia del anterior ejercicio, te lo voy a marcar con rojito. Tengo 12 datos. Ahora, puedes ordenar. Ahí está, te lo he ordenado, ¿no? De menor a 12, mayor. ingeniero. Está bien. Entonces podemos ir ordenando, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, 69, aquí está, luego viene 76, aquí hay 1, hay 2, hay 3, ahí están los 3. Luego viene 77, hay 2, aquí están. 78, hay un hito que está acá. Hay un 79 que está acá. Hay un 80 y otro 80, serían dos 80s. Hay un 82 y un 85 que vienen acá. Bien, una vez ordenado, utilizamos nuevamente la fórmula del posicionamiento. No cambia por si acaso, ya estoy aclarando. Cuidado que digan debe cambiar para par, impar. No, es el mismo. Ahora vamos a calcular. Entonces decimos que empleamos la fórmula del posicionamiento. Aquí está, n más 1 medios. Reemplazamos valores. N en nuestro caso ya no es 11, ahora es 12. Más 1 dividido entre 2. ¿Cuánto da eso? 6.5. 6.5. Bien, ahora atiende. Esta posición no existe acá, pero vamos a hallarla. Es decir, esta sería la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta es la 7. Como tenemos 6,5, tenemos que trabajar con estos dos, porque ahí estaría el 6,5. Otra vez explico. Me ha salido 6,5. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. El siguiente sería 7. 6,5 es justo la mitad entre estos dos. Como es justo la mitad entre estos dos, hallas el promedio. Y esa es la mediana. Entonces venimos a la mediana en la parte inferior y agarro estos dos valores y los promedio. Entonces decimos 77 más 78 y dividido entre 2. ¿Cuánto nos da? 77,5. Y ese vendría a ser el valor de la mediana. Preguntas, señoritas y jóvenes, sobre el caso de cuando el conjunto de datos es par. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se ha entendido? Sí, ya entendí. Preguntas. ¿Se ha entendido? ¿Está bien? Ok, espero que me estén entendiendo. Si hay alguna duda, pregunten. Aquí faltan sus unidades. Reina, dime, Reina Sandra Choque, dime, estás levantando tu mano, dime, ¿tienes alguna pregunta? Ingeniero, esa parte de la fórmula n más 1, ese 1 viene como fórmula, Es ¿cierto? fórmula. Mira pues lo que dice acá. Dice Ya, fórmula de posicionamiento. posicionamiento. Ya, Ah, ingeniero. siempre Gracias. va a ser n más 1 medios. Siempre. Siempre 1 más n. Acá igual, fíjate, mira, aquí está. Sea par o impar, no importa. Ya, La ingeniero. única Gracias. de nada. La única diferencia es que acá cuando es par sale un número con decimales nada más, ¿no? Pero ya les he explicado aquí cómo trabajar.
¿Alguna otra duda, por favor? Tenemos 10 minutos. ¿Alguna otra duda? No, creo que no. Bien, vamos a ir a la última medida de tendencia central que vamos a ver hoy. Se llama, y esto les gusta a las mujeres, tan coquetas las mujeres, las señoritas, ¿no? Se llama la moda. ¿Les gusta la moda? Aquí está. Se los voy a leer. La moda es el valor de los datos que se presenta con más frecuencia, ojo, por lo que representa el punto más alto en la curva de distribución de un conjunto de datos. Mira qué facilito el concepto. Es el valor que más se presenta o que se repite con mayor frecuencia. Al igual que en los otros dos casos, se presenta para datos no agrupados, sueltos, y para datos agrupados, tablas. Esto hemos dicho que vamos a ver el día martes. Fíjate lo que dice acá para datos sueltos. Dice, no hay fórmulas, solo ver cuál valor o elemento es el que más se repite. Facilito, no hay fórmula, solo es observar. Vamos a un ejemplo. Entonces, venimos acá. Ahí está nuestro ejemplito. Dice, hallar la moda para el conjunto de datos de las edades, ¿no? De los 11 estudiantes. Aquí están sus edades. ¿Qué vas a hacer? Lo primero que puedes hacer cuando te pide la moda es ordenar ascendentemente. Mira, ya está ordenado. Te lo he ordenado, ¿no? Eso hemos hecho en el primer ejercicio en realidad. Una vez que hemos ordenado, fíjense aquí, ¿cuál es el que más se repite? 19. 19. 19. ¿Cuántas veces se repite el 19? 3. 3. ¿Hay alguno que se repita más veces? Fíjense, por favor. 3. No. No. Ok. Entonces, este es el valor de la moda. Es decir, la moda vale 19. Ahí está en la parte inferior. Vamos a descubrir seguramente esto. Y ya voy a bajar. Ahí está. Moda. ¿Cuánto había sido? 19. ¿Preguntas? Consultas. ¿Se ha entendido cómo hallar la moda? Ordenas. Sí. Ahí está. Ordenamos ascendentemente. Y nos fijamos qué valor o valores, ojo, se repite más. En este caso solo es único, el 19. No hay alguno que se repita más. Y la moda había sido 19. Ahora te voy a mostrar algo más. Para este problema la moda es 19. Fíjate, para el mismo problema, ¿cuánto era la mediana? Era 20. ¿Y cuánto era la media aritmética? 20,63. Si te das cuenta, los tres datos son muy cercanos. Eso nos está dando a entender que la información de estos 11 datos es muy cercana entre sí, tiene mucha relación entre sí, guarda mucha relación entre sí. Te vuelvo a mostrar. Media aritmética, 20,63. Mediana, 20. Y lo que acabo de hacer, la moda, 19. Entonces, eso implica que por lo general, no es una regla, pero por lo general existe una relación muy fuerte entre estas tres medidas de tendencia. Voy a terminar la clase con un ejemplito en el que a veces se da lo siguiente. Miren, vamos a leer este problemita. Dice, ejemplo. ¿Alguna pregunta, Janet? Quería preguntarle, no sé, tal vez eso va a explicar. Suponiendo aquí sacamos la moda 19, suponiendo que aquí como tenemos el 20, existe otro 20 más, existirían dos, ¿cómo sería eso? ¿O es que no llegaría a Aquí existir? aquí está el ejemplo. Justo, me has leído la mente, aquí está. O yo te he leído la mente, no sé. O nos hemos leído la mente. Ya. A ver, fíjate aquí en este ejemplo. Fíjate en este ejemplo. Dice, hallar la moda, dice, ¿no? De este conjunto de datos. ¿Cuántos datos son? 16. Ya, ahora 16. atiende. Ya está ordenado por si acaso, fíjense, ya está ordenadito. Ya no voy a ordenar, porque ya está ordenado. Ahora fíjate, ¿qué valor o valores se repiten? Lo que tú me acabas de preguntar, fíjate. 77.
76 y Es- 77. 76, 77. Ya. 76 se repite 3 veces, ¿están de acuerdo? Y 77 también se repite 3 veces. 3. Ya. Quiere decir que cuando se repite la misma cantidad de veces, hay 2 modas. Entonces se dice, es un conjunto de datos, aquí está mal, voy a corregir, bimodal se lee. Bimodal. ¿Por qué bimodal? Porque hay 2 modas. Ahí está. Pero podría haber 3, fíjate por favor, Janet, la que me ha preguntado. ¿Qué tal si hubiese un 80 acá? Si hubiera un 80, ahora la situación ya cambiaría un poquito. Fíjense por favor, voy a borrar esto. Trimodal, ya. ¿No? Voy a borrar. Fíjense, si es que aumentara un 80 más, ¿no ve? La situación ya un poquito cambia. ¿Por qué? Porque hubiera 376. Hubiera 377 y hubiera 380. Entonces, ¿cuántas modas tengo? 3. 3. 3. Entonces tendría que anotar una más acá, ¿no? La tercera moda, la moda 3, tendría que ser igual a 80. claro. Y con eso esto cambia y deja de ser, Trimodal. llega a ser trimodal. Ahí está, creo, la respuesta a lo que me preguntabas, Janet. Entonces, ahora, si hubiera 4, ya no se pone nada más que polimodal, por si acaso. Si hubiera 4 modas, 5 modas, 7 modas, que quizá podría darse, en algún caso medio extraño, ya no se anota y se dice tetramodal, pentamodal, no. Se dice simplemente polimodal. Poli, sabemos que Ya, cuando es más detrás, ingeniero, o sea, sí, 4, más de 5, 6 3. y ya decimos poli, Polimodal. Así es. ya, ingeniero. Listo. Preguntas ahora. Volvemos a lo que era nomás. Ahí está. Preguntas sobre la moda. Entonces puede ser No. unimodal, o sea, puede haber una moda, o finalmente, como acá, puede haber varias modas, dependiendo del conjunto de datos. Preguntas, por favor, sobre la moda. En caso de que pida solo una modal y encontremos unas 2 o 3, ¿qué haríamos? No, ¿Escogemos el mayor, el menor no, o no, pide? no, salvaje, no, salvaje. Salvaje, lo que vas a hacer es fijarte cuál es la moda. Si hay 2, anotas las 2. Si hay una, anotas esa. Como acá no ve, mira, fíjate, aquí había solo una. Entonces anotas la moda. Aquí, ¿cuántas hemos hallado? 2, 2. anotas las 2. Si hay 3, anotas las 3. Nada de mayores, menores. Anota las que encuentres. Si hubiera una. Si hubiera 2, 2, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí. Ok. Bien. Ahora, antes de retirarnos, tengo 3 minutitos exactamente. Escúcheme, por favor. Ustedes me sorprenden a ratos. Los de bioquímica, bien interesantes, ya les he dicho desde la primera clase. Pero también cada pregunta que me hacen a veces me hace preocupar, ¿no? Y digo, ¿qué ha pasado aquí? Algo ha pasado ya. Entonces, te voy a aclarar algunas cositas, ¿ya? Escúcheme bien. Muchos de ustedes, no todas, todos, están en grupos diferentes de teoría y de práctica, ¿está bien? Ejemplo, hay alguien que está en teoría 1 y práctica 2, o al revés, ya. Ahora atiende. Yo voy a darles, les estoy dando, de hecho, prácticas donde corresponde, escúchenme bien. Si tú estás inscrita en teoría 1, tu examen, tus exámenes, tus micros, todos tienes que dar en teoría 1. Y estás en práctica 2, tienes que entregarme las prácticas en práctica 2. Al revés, si tú estás registrada en teoría 2 y práctica 1, en teoría 2 vas a dar tus micros y tus exámenes. Y tus prácticas vas a entregar en práctica 1 donde corresponde. Cada uno yo creo que sabe, y no es necesario que yo te esté recordando, ¿no ve? Cada uno sabe en qué grupos están. Ahora hay algunos que están todo en el 1, ¿no ve? En práctica 1 y teoría 1. Entonces todo ahí van a hacer, pues, todo exámenes en teoría 1 y prácticas en práctica 1. Entonces, hay algunos que me han estado mensajeando, ingeniero, no importa dónde entregue, ¿no? O sea,
como si fuera un chiste esto de la universidad. Discúlpenme, no pueden ustedes expresarse así. Si estás registrado en teoría 1, tus exámenes en teoría 1. Y si estás en práctica 2, entrégame las prácticas en práctica 2. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, ingeniero. Porque me están No, preguntando. ingeniero, todo está claro. ¿Perdón? Todo está correcto ahí. Ya, porque me han estado escribiendo ayer, anteayer, y me dicen, no importa, no dije dónde voy a dar examen, no importa dónde te entregue las prácticas, ¿no ve? O sea, como si fuera un chiste, esto no estamos haciendo la burla, no es cierto. Se supone que sabes tú dónde estás registrado, en teoría y en práctica. Entonces, trabajen donde corresponda cada lugar. Bien, que les vaya muy bien, mucha suerte, nos vemos el martes. Ingeniero, Sí, rapidito, dime, ¿se está por cortar? una pregunta, ingeniero. Entonces, a lo que está explicando, entonces solo vamos a pasar la teoría y para la práctica solo va a mandar las prácticas que tenemos que hacer. Ya están las prácticas en práctica, ya están. Sí, a eso me refería. Solo vamos a pasar la teoría y solo va a mandar prácticas para realizar las prácticas, ¿no? En práctica de cada grupo. Ah, ya está bien, ingeniero. Y el Listo. tema de las clases va a ser En teoría, el en avance las para lo teorías. mismo, ¿no? Sí, en las teorías. Ya. En las teorías. Ya está bien, ingeniero. Gracias. Listo, que les vaya bien, se va a cortar. Mucha suerte. Hasta luego, luego, señoritas. Hasta luego, Inge, nos vemos. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego.